la paz y la seguridad pública. Reflexionar sobre este tema en un momento crucial como el que vive nuestro país es fundamental. Abrir estos espacios de diálogo, de reflexión, donde se puedan reunir perspectivas distintas, experiencias y propuestas en torno a uno de los desafíos más apremiantes que enfrentamos como sociedad: la construcción de la paz y la seguridad pública en México. Agradezco sinceramente la oportunidad para moderar este foro, el cual contará con la participación de voces expertas en liderazgo político y académico. Su análisis y experiencia sin duda generarán propuestas sobre cómo avanzar hacia la creación de un gobierno de coalición orientado a garantizar la paz y la seguridad en nuestro país. En el contexto actual de México, caracterizado por una polarización política y social, es vital abordar la necesidad de una política más incluyente que fomente un diálogo colaborativo y constructivo, así como el consenso y la reconciliación social. Resulta fundamental considerar aspectos como la representatividad ampliada, los acuerdos y compromisos en torno a temas cruciales que impactan a la sociedad. Todo ello marca el inicio de una conversación fructífera, reflexión sobre la disposición de dos o más partidos políticos para formar gobierno, y que cada panelista pueda expresar sus propuestas, su visión de lo que requiere la articulación de una palabra. En un primer momento a quien nos va de este foro, y me permito de manera militante del Partido Socialista de los Trabajadores, del partido fundador del Partido de la Revolución Democrática desde el inicio. A lo largo de su carrera se ha destacado como coordinador parlamentario del presidente y secretario general de su partido, así como promotor de la corriente política Nueva Izquierda. Además, ha ocupado el cargo de senador de la República y ha sido coordinador de su grupo parlamentario. Desde 2000 bienvenido a este foro, y agradecemos la exposición de motivos para poder después darle la palabra a los panelistas. Y también quisiera agradecer a todas y todos ustedes la gentileza de su atención. Siempre es muy importante, especialmente en estos tiempos, reunirnos, ciudadanas y ciudadanos, ahora en el caso del Estado de México, para reflexionar y para discutir sobre temas de interés general, sobre temas de interés público, para reflexionar y discutir sobre la política que tanto importa y sobre la cual siempre se deciden asuntos y temas que son trascendentes para el conjunto del país, pero que son muy importantes para el conjunto de la población. Gracias a dirigentes de partidos políticos, mujeres y hombres, y también gracias a líderes de organizaciones de la sociedad civil diversas que actúan en varias entidades del país, pero que en este caso actúan y participan de manera especial y de manera particular en el Estado de México. Gracias a todas y a todos por su presencia. Decirles en segundo lugar que estos foros sobre los gobiernos de coalición, o sobre el gobierno de coalición particularmente que proponen nuestra coalición, están organizados en primera instancia por el Comité de Prospectiva, del cual forman parte Luis Felipe y Alberto. Ahora van a conocerse el currículum de algunos de ellos. Forman parte del Comité de Prospectiva, digamos que forman parte del Comité de Estrategia Política, del Comité de Campaña de Xóchitl Gálvez, el Comité de Campaña hacia la Presidencia de la República, y hacia la mayoría del Congreso, desde luego como parte de la
Y también están siendo organizados por la mesa temática que lleva por nombre exactamente el de gobiernos de coalición. Xochitl tiene para elaborar su programa de acción, su propuesta programática, 32 mesas, 33 mesas temáticas. Una temática es el gobierno de coalición o los gobiernos de coalición. Y digo que es una mesa temática y es parte de la estrategia porque la sustancia, lo fundamental de la propuesta opositora al oficialismo, lo sustantivo de la propuesta democrática frente a la autocracia es precisamente los gobiernos de coalición o el gobierno de coalición como alternativa a la autocracia que hoy vivimos en México. La autocracia, ustedes lo saben, es el gobierno de uno solo, el gobierno de un solo individuo. Y el gobierno de un solo individuo ha llevado en épocas anteriores, como si revisan la historia, ha llevado a nuestra nación a etapas funestas, de desgracia. Hace rato comentábamos que prácticamente en la historia de México lo que ha prevalecido, antes incluso de que se llamara México, antes de nuestra lucha de independencia, lo que ha prevalecido han sido los gobiernos de un solo individuo. Ya no se diga antes de la llegada de los europeos, no solamente gobernaba un autócrata al que no se le podía ver de manera directa por los siervos, sino era una teocracia, es decir, un gobierno decidido por la divinidad. Pero en nuestra independencia no fue diferente. Después de que nos independizamos de la corona española, es decir, del emperador, lo primero que construimos en México fue un imperio, una monarquía, y las monarquías por antonomasia son el gobierno de uno solo. Hubo la Constitución del 24, 1824, y sí, hablaba de la creación de una república, pero en los hechos no era una república, sino era una autocracia. Y si ustedes revisan toda la historia del siglo XIX, se dice que la guerra civil la ganaron los republicanos federalistas, pero en realidad gobernaban los autócratas centralistas. Revisen, incluso posterior a la intervención francesa y antes de la intervención francesa, gobernaban autócratas centralistas. Se hizo una revolución a principios del siglo XX para terminar con esas autocracias, y su consigna fue precisamente sufragio efectivo, no reelección. Y lo que se construyó fue una autocracia con diversos nombres. José Villegas le llamaban las monarquías sexenales y otros autores le llamaban la presidencia imperial. Krause le llama en un texto la presidencia imperial, y eran autocracias, los gobiernos de unos. Ahora estamos enfrentando, y con ello termino, el momento más trascendente de las últimas décadas en nuestro país. Hay que decidir sobre cuál es el rumbo de México, el rumbo del país, el rumbo de la sociedad mexicana en su conjunto. Y no hay mucho que argumentar para decirles, amigas y amigos, que esta elección va a ser una elección entre dos posibilidades. Es un referéndum. Es una elección
en donde tendremos que decidir si continuamos siendo gobernados por un solo individuo o creamos una nueva cultura política a partir de un nuevo régimen político, y este nuevo régimen político sustentado en nuestra propuesta, en un gobierno de coalición. Y un gobierno de coalición no es una autocracia, es un gobierno que se gobierna de manera, que toma decisiones de manera colegiada, no solamente con los partidos políticos y con los políticos, sino que toma decisiones de manera colegiada, y eso es muy importante, con la sociedad civil. Concebimos el gobierno de coalición solo y cuando haya consejos económicos y sociales en donde participe la sociedad civil. No se trata solamente de que los partidos políticos se pongan de acuerdo en cómo integran un gobierno, se trata del funcionamiento constante y permanente del gobierno, y es un gobierno revisado, fiscalizado, transparente, y es un gobierno que es constante y permanentemente fiscalizado por el poder de control del Ejecutivo Federal, pero sobre todo es fiscalizado por la sociedad civil. Es decir, es una elección plebiscitaria entre el segundo piso de la autocracia, que conduce a un presidencialismo hiperautoritario, casi una dictadura, esa es una posibilidad, o el gobierno de transición, sustentado en el respeto a la Constitución, en el Estado de Derecho y en un gobierno colegiado en donde participe una fuerza con una propuesta programática y es donde participe la sociedad civil. Bueno, pues para eso hemos convocado, para reflexionar sobre este tema fundamental. Pues les agradezco su atención a esta introducción, y ahora verán que tenemos ponentes de una altísima calidad sobre este tema tan importante para nuestro país. No debo de terminar sin antes decirles lo siguiente. A este acto estaba programado que participara el licenciado Emilio Chaufet, está anunciado, pero él me habló hoy en la mañana y me pidió que a su vez les ofreciera a ustedes sus disculpas, porque se le presentó una circunstancia obviamente no prevista, de un problema que tenía que atender de carácter familiar con mucha urgencia, de tal manera que no pudo estar hoy con nosotros. Les mandan un saludo y desde luego les ofrecen sus disculpas. Muchas gracias por su constitucionales mandatadas por la Constitución de la Ciudad de México. Podemos hablar de esta amplia trayectoria que tiene Alberto, sin embargo, en ánimo de optimizar, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pero ahora dejo el uso de la palabra a Alberto. Muy bien, hoy en este gran Estado de México, de importancia fundamental en lo que va a pasar en este país en los próximos meses, en este referéndum que claramente describía nuestro amigo Jesús, entre autocracia o democracia. Y estamos reunidos en torno a un tema fundamental de gobiernos de coalición como una solución al problema de paz e inseguridad. Cuando hablamos de inseguridad y que se pierde la paz en una comunidad regida por un Estado, asistimos al incumplimiento de la primera cláusula del contrato social, que es la obligación que tiene ese Estado de brindar justamente seguridad y paz a los ciudadanos que habitan bajo ese Estado, bajo ese tipo de arreglo político, de ese acuerdo de protección fundamental. Y esto es lo que estamos viviendo en México. ¿Por qué llegamos a esto? Esa es la pregunta fundamental. Llegamos a esto porque se agotó el régimen de gobierno en este país.
Algo debemos agradecerle al presidente López Obrador, haber llevado tan excelsamente la exhibición del agotamiento del régimen de gobierno, que casi cualquiera puede darse cuenta, si quiere, de que esto no camina más. Porque más allá de situaciones o ocurrencias, estamos sufriendo una enfermedad terminal de la política mexicana que tiene que ver con la forma en que tomamos las decisiones de gobierno, con la forma en que los elementos o que los bienes colectivos se procesan. Esto no es un asunto nuevo. Yo les diría a ustedes, nos cuesta trabajo entender, pero la verdad que en el recorrido de la historia, México nunca ha tenido un gobierno. No tenemos gobierno, hemos tenido un rey. Un rey que ha tenido periodos más o menos acotados de desempeño. Un rey que tratamos de descubrir cuando tuvimos la independencia y se nos perdió el rey. Nos dedicamos a buscar el rey y encontramos un presidente. Y entonces, bueno, mientras lo elegíamos y lo poníamos, hicimos barbaridad y media para poderlo lograr. Pero, ¿por qué decimos que no tenemos un gobierno? Porque un gobierno es un cuerpo colegiado que tiene autonomía, y aunque hay un liderazgo fundamental en un régimen presidencial de su titular, toma decisiones y las hace saber al comandante de ese gobierno, pero no actúa en automático. Aquí lo que tenemos es un señor electo que, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, residen en él todos los poderes del Ejecutivo. Y tenemos un Ejecutivo sobredimensionado que puede determinar al final cómo se constituye el Poder Judicial, como lo acabamos de ver ahora. Cuando le das la opción de que si no me votan dos, la tercera la pongo yo. O incluso influir de manera fundamental en el legislativo. Entonces al final se viene generando un poder concentrado en el Ejecutivo. De un Ejecutivo al que le damos dinero y contrata personas. A unas las premia, otras las castiga, pero no tiene mayor autonomía. En los lugares donde hay autonomía, los gobiernos llegan a decirle al líder de ese gobierno: no se puede, o sí se puede, o veamos cómo se puede. Eso en México no sucede. Esto es una larga historia. Ahorita Jesús hablaba un poco de esto. La verdad que en 200 años, poco más de 200 años de vida independiente, nosotros hemos venido construyendo el sueño republicano, pero no hemos terminado. Sí, logramos 3 repúblicas. La República de Guadalupe Victoria, que nos dio el federalismo, gracias a lo cual existe México, porque si no hubieran existido muchos países. Hubiera habido el país Jalisco, el país Zacatecas, el país Ciudad de México, como pasó en América Central. El federalismo permitió que no se desangrara, no se desgranara. Cuando se llegó a un centralismo, perdimos Texas. Después vino la construcción del Estado mexicano, que se logra hasta Juárez Díaz. Se logra con el Estado laico, porque se puso un coto al Estado Vaticano y a los fueros militares. Y luego la República Social de la Revolución, pero la democracia no ha aparecido por ningún lado. Y que en consecuencia los ejercicios se fueron concentrando cada vez más en una sola persona, la figura del rey oculto, del rey vestido de república, pero al final un rey. Entramos en México en periodos más recientes en lo que denominamos la transición a la democracia. Y fue un esfuerzo enorme, monumental, que costó esfuerzos, vidas y muchas cosas más. Y se logró, a partir del esfuerzo de 3 partidos y la sociedad civil, PRI, PAN, PRD y la sociedad civil, avanzar en esa lógica y construimos unas reglas de acceso al poder democráticas. Nos costaron mucho trabajo, pero las construimos y funcionaron. Tan han funcionado que hemos tenido un proceso de alternancia continua. Pero nos faltó la segunda parte. En México somos muy dados a hacer la primera parte y dejar la segunda. ¿Cuál es la segunda parte? Las reglas del ejercicio democrático del poder. Es decir, a los ciudadanos se les convoca a votar y van con mucho gusto
¿Para qué? Para defender sus demandas. Y cuando votan, ¿qué es lo que hacen? Establecen un contrato con unas representantes de cumplimiento de las causas que se pusieron en juego en ese acuerdo. Ese contrato, cuando se incumple, se rompe el ejercicio de la democracia en el mismo lugar. Entonces, para la gente empieza a perder sentido ir a votar con la esperanza de cambiar, porque al final no cambia nada y nada más ve cómo unos cuantos logran sus posiciones, pero no el conjunto. Eso le fue pasando a la democracia mexicana. Eso es lo que motivó durante más de 2 décadas ejercicios de reformas del Estado, donde muchos luchábamos porque se modificaran estas reglas, pero no se modificaron en tiempo, no se modificaron lo suficiente. Esto es lo que le abre la puerta al populismo. Que el populismo ve este desencanto y entonces empieza a decir a la gente lo que quería oír y decirle: conmigo sí lo vas a lograr. Y hace una cantidad de promesas enormes que ojalá las cumpliera, si no estamos en contra de que las cumpliera. Pero ¿qué resultó? Que solamente lo que quería era mantener el poder, porque lo que primero hizo fue fraccionar, polarizar, romper, confrontar y no llevar al conjunto de los mexicanos a un gran acuerdo, a un nuevo pacto social que ahora debiera llamarse, como decimos en el frente, Pacto Social de Poder Ciudadano, porque es claro que si no se gobierna por la ciudadanía, no se gobierna. Es una nueva etapa de este país, y entonces perdimos tiempo en esto. Pero antes de haber llegado a esa etapa, en 2014 se lograron unas reformas constitucionales al artículo 76 y 89 de la Constitución que dieron lugar a los gobiernos de coalición. ¿Qué son los gobiernos de coalición? Los gobiernos de coalición son una fórmula que el titular o la titular del Ejecutivo tiene dentro de sus atribuciones constitucionales para convocar a uno o más partidos distintos a que los llevó al poder a establecer un gobierno plural, un gobierno de la diversidad. Pero bueno, eso, ¿cómo se come? ¿Qué quiere decir? Para que eso tenga forma, hay que hacer una ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria, por mandato de la reforma constitucional, debe haberse terminado en 2018, obviamente no se hizo. Y entonces hemos venido generando alternativas a eso, y la última la presenta nuestra candidata Xochitl Gálvez en el Senado, que es su iniciativa de ley de gobiernos de coalición. ¿Qué dice esa ley? Algo muy importante. El corazón del gobierno de coalición es un programa, no es una persona, no son sus amigos, es un programa. ¿Ese programa cómo se construyó? Pues se construyó con lo que la gente quería, con los planteamientos que se recogen a lo largo de una campaña, tratados por especialistas, los mejores, para que eso pueda tener una coherencia. Ese programa, ese corazón del gobierno de coalición, da como resultado una base del qué vamos a hacer. Estamos aquí, ¿cómo llegar allá? ¿Y por qué llegar allá? Porque es lo que queremos todos podemos pactar. Y para lograrlo, entonces voy a convocar a las mejores mujeres y hombres que tengan los perfiles más adecuados para llevar adelante ese programa de coalición. Xochitl Gálvez incluso le metió un elemento que me parece muy importante, que dice: voy a convocar a las universidades y demás centros académicos de primer nivel a que me ayuden a establecer perfiles idóneos. Y una vez que los tenga, voy a mandar al Senado mi nómina, los nombres de quienes elijo como gabinete, para que el Senado los ponga a su consideración y los vote si lo considera conveniente. Esto es un primer punto que hace diferencia total con lo que tenemos hoy, porque al momento que el Senado los vota, dejan de ser secretarios, quiere decir encargados del despacho, se convierten en ministros. Al ser ministros, fueron electos y tienen voto dentro del propio ejercicio del Ejecutivo, una diferencia sustancial. Pero también tienen responsabilidades, porque lo que ellos votan se considera de responsabilidad jurídica y política. Si hacen las cosas mal, en su conjunto ese gobierno tiene consecuencias. Y además ahí
No hay que tal secretario o secretaria se pelea con el otro por una causa de poder. Tienen que tener mucho cuidado, porque el gobierno en su conjunto tendrá que vigilar el comportamiento de todos para que no les piden ese mismo gobierno. Pero después de eso, ¿qué sucede? Que ese gobierno tiene que rendir cuentas. ¿Por qué rendir cuentas? Porque en un acto de máxima transparencia, ese gobierno tiene que ir cada mes a una de las dos cámaras a presentar el avance del programa de gobierno. Y ese programa de gobierno, esa sesión, que es pública y con prensa, se da a conocer en todo el país. Y entonces la gente sabemos, no cuando viene un informe amañado, como ahorita, que bajan del Olimpo a darnos un papelito por ahí se sabe realmente qué es lo que está pasando. Pero aún más con todo esto, eso viene acompañado, y se mencionaba ahora también, de una nueva figura, porque el gobierno de coalición que proponemos nosotros con Xochitl en la coalición es congruente con lo que considera de los ciudadanos. Entonces está compuesto con un Consejo Ciudadano de Estado. ¿Qué es esto? Es un órgano de empoderamiento real de la ciudadanía conformado por empresarios, por sindicatos, por productores rurales, por universidades, por asociaciones de profesionistas, en fin, que tienen dos funciones de Estado, no de gobierno, de Estado. Primera función, son órganos de consulta obligatoria de los programas del gobierno. Tienen que dar una opinión. Les hacemos un trenecito, le pegamos a la refinería para ver qué hacemos. No es así nomás. Dos, tienen la función principal de ser auditores del desempeño. Voy a estar viendo tu desempeño. ¿Qué concluimos con estos elementos que estoy conversando con ustedes? Que el gobierno de coalición es un gobierno de cumplimiento. Estaríamos avanzando en estas reglas de ejercicio democrático del poder que tienen que ver con el cumplimiento. ¿Y qué es de cumplimiento? Porque es de máxima transparencia y máximo seguimiento a lo que se está haciendo. Y esto cambia totalmente México. Eso nunca lo hemos tenido en este país. Entonces, lo que tenemos en este momento no es una campaña para ver si elegimos a la reina de la primavera. Tenemos una campaña para transformar el país, para tener otro México, otra forma de organización, porque en la medida en que transformamos el régimen de gobierno, hacemos vuelta a la llave para transformar el régimen político. Y si transformamos el régimen político de este país, completamos la democracia. Y si completamos la democracia, respaldando y restituyendo las reglas lastimadas de acceso al poder con las reglas de ejercicio democrático del poder, estaríamos avanzando de manera seria en la conformación de la república de la democracia, que es la república que nos falta para que este país esté completo, que es la república que no hemos podido construir, que es la república que merecen nuestros hijos y nuestras hijas, que es la república que nos evita estar supeditados a elementos de complicidades y de ineficiencias que nos mantienen fuera de un circuito de paz y en medio de una inseguridad creciente. Por eso decimos que el gobierno de coalición es el instrumento para terminar con la inseguridad y volver a la paz, entre muchas otras cualidades. Pero es la posibilidad de reunirnos, de volver a unirnos, de evitar esta polarización absurda, porque vamos a construir un nuevo centro de consensos, un centro democrático, plural, donde todos podamos caber, donde cada quien, de acuerdo a sus propias particularidades ideológicas y de inserción en la sociedad, tenga un espacio acorde con sus talentos. Si hacemos eso, pues vamos a avanzar también en algo que postulamos nosotros, que es el avance de la democracia social, que la democracia social es fundamentalmente un mandato de capacidades iguales, de igualación de capacidades para oportunidades de todos. Ya me está tocando el tiempo, me emocioné en esta cosa. Yo les agradezco mucho a todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por hacer eso como ciudadanos, de participar cada día de las decisiones
decisiones colegiadas que se tomen y que eso garantice también de alguna manera que la distribución efectiva del poder sea una realidad. Muchas gracias. Doy ahora la palabra a Claudia Castelo Rebollar. Permito hacer una breve semblanza también de Claudia. Ella es socióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posee una amplia formación en temas sociales y políticos, respaldada por cursos y diplomados especializados, cuenta con una destacada trayectoria como activista y política, ha desempeñado roles de liderazgo, incluyendo la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática, desde donde ha promovido iniciativas destinadas a fomentar la equidad de género y defender los derechos político-electorales. Además, es integrante de diversos colectivos feministas, entre los que destacan la Red Nacional de Mujeres en Plural, el colectivo 50+1 y el Frente Feminista Nacional. Desde septiembre de 2021 ocupa el cargo desde la Secretaría Nacional de Asuntos de Lucha Carnal. Bienvenida y te dejo toda la palabra. Todas y todos, saludo con gusto a los panelistas que hoy nos acompañan, un privilegio estar con ustedes y por supuesto agradezco enormemente la invitación de Jesús Ortega, coordinador de la mesa temática de gobierno de coalición, justo del equipo de nuestra candidata Xochitl Gálvez en el comité de prospectiva. Pues yo le agradezco a Jesús la introducción que hizo precisamente de cómo se han desarrollado los gobiernos autócratas en nuestro país, porque precisamente lo que tenemos que dejar muy claro en primer lugar es que el gobierno de coalición representa una configuración democrática de gobierno que se opone al presidencialismo unipersonal. Esa es una de las principales características. Diversos estudiosos del tema nos dicen que el gobierno de coalición puede incluso encontrar sus antecedentes en el sistema parlamentario desde el siglo XIII en la Inglaterra de aquel entonces, donde el surgimiento de nuevas clases sociales empezó a disputar el poder al rey, imponiendo límites al sistema absolutista. En México, es decir, en el mundo existen diferentes modelos presidencialistas, pero en México tenemos un modelo en el que el presidente en turno, aunque no cuente con la mayoría legislativa, puede construir gobierno, puede generar un gobierno, que en este caso pues es un gabinete. Pero también debemos decir que frecuentemente cuando llegan las figuras impulsadas por fuerzas políticas, en este caso a la presidencia de la República, normalmente suelen ser las minorías más grandes, ¿no? Solo en casos atípicos de elecciones, como los hemos tenido en el 2000 o 2018, pues llegan personajes realmente con un gran apoyo ciudadano. Pero normalmente los gobiernos presidencialistas son impulsados por una o más fuerzas, pero no logran tener realmente una representatividad mayúscula, sino representan a la minoría más grande en la generalidad de los casos. Quiero también decir que de acuerdo al especialista Fernando Serrano Migallón, que ustedes han de conocer perfectamente, él nos dice que en México el presidencialismo se ha desarrollado a partir de facultades metaconstitucionales. ¿Qué significa? Que efectivamente durante el tiempo de partido único o de partido de Estado se generaron facultades que al no estar en la Constitución pues generan un poder más grande que empieza a generar precisamente pues un gobierno de un solo hombre al que hemos estado acostumbrados a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, estas facultades metaconstitucionales pues le permitieron precisamente a este modelo presidencial muchas veces pues nombrar a los propios integrantes de las gubernaturas de los estados y de los congresos que formaban precisamente las cámaras legislativas. El estudioso Fernando Serrano también nos dice que el modelo del presidencialismo
fue seguido por décadas para mostrar signos de debilidad después del quiebre que efectivamente hubo de este modelo que ya nos mencionaba nuestro primer ponente. Un impulso democrático llevó a diferentes fuerzas a impulsar precisamente una coalición de fuerzas políticas que generó el movimiento de 1988 que todas y todos aquí podremos recordar. Cuando efectivamente esto fue prefigurando un antecedente de las posteriores coaliciones electorales que se fueron formando después de este movimiento. También hay que decir que a partir de las reformas político-electorales que se empezaron a desarrollar a partir de 1977 y particularmente las reformas de la década de los 90, es cuando efectivamente, aquí se mencionaba, se conformó un sistema democrático con instituciones y un andamiaje electoral para tener el control del gobierno. Es decir, que el gobierno dejara de meter las manos en los procesos electorales, que dejara de haber un partido de Estado, un partido único, y que las reglas del juego fueran parejas y equitativas para todos los actores políticos en disputa. Hoy ese esquema precisamente está en entredicho. Recuerden ustedes que se impulsó un plan A, un plan B y otra vez, va de nuez, quieren volvernos a aplicar una reforma electoral que efectivamente sea regresiva ante estos avances democráticos. Porque pues, se ha dicho en diversas ocasiones, las reglas democráticas son positivas si yo llego al poder, pero estando ahí les quito la escalera, ¿no? Entonces este es el intento que se hace a partir de los gobiernos autócratas y particularmente del que hoy padecemos. Entonces, bueno, a partir de estas reformas, pues se había venido avanzando, pero nos dice precisamente algunos especialistas que se avanzó en la transición de las reglas del juego, pero no se avanzó justamente en la construcción de consensos en programas de gobierno, ¿sí? No se avanzó tampoco en la construcción de un gobierno plural compuesto de diversas fuerzas políticas para que se pudiera compartir la responsabilidad de gobernar en pluralidad, de gobernar precisamente desde la visión plural de muchos actores políticos. También quiero decir, a partir de esta reforma que bien refiere de 2014, esta reforma da la facultad efectivamente de nombrar o integrar un gobierno de coalición, pero también da la facultad de poder, de que las cámaras legislativas se nombren a los diferentes, digamos, titulares de las áreas estratégicas del Estado. Y esto solamente es un atisbo de un primer paso para poder impulsar un gobierno de coalición, así como quedó la reforma. Es decir, todavía queda sujeta la posibilidad de construir este gobierno de coalición a la voluntad, si quiere o no, o el presidente en turno, de poderlo conformar. Es decir, esta reforma hay que potencializarla, hay que ampliarla, hay que reglamentarla para que efectivamente sea un órgano de gobierno plural, responsable, con un programa de seguimiento y no solamente se sujete a los caprichos del personalísimo poder que hoy configura la presidencia de la República. Pero bueno, finalmente quiero comentar, de acuerdo al tema que hoy nos ocupa sobre la paz y la seguridad, fíjense, hoy, si ustedes escucharon o leyeron noticias, le preguntaban al presidente de la República que por qué hoy no había reunión del Gabinete de Seguridad, ¿no? Y entonces, dicho sea de paso, pues reunirse de madrugada con el gabinete para dar cero resultados, pues no es un gobierno precisamente eficiente, ¿no? Sino que es un gobierno que nutre su narrativa de que se está chambeando por la seguridad de este país y por la paz, porque se levanta bien temprano y porque tiene al gabinete despierto ahí desde esas horas. Pero ustedes díganme, cualquier ciudadano o ciudadana puede valorar si a partir de este hecho su comunidad, su estado o el país es más seguro.
Hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas y meses imágenes dantescas verdaderamente de lo que hoy es el recrudecimiento de la violencia de los grupos criminales en nuestro país. Y entonces, él dijo hoy, pues es que no hay nada importante que atender. Esa fue la respuesta del presidente, que por eso hoy no había reunión del gabinete de seguridad. Imagínense ustedes, tenemos cientos de personas desaparecidas en este país, tenemos cientos y miles de personas asesinadas en este país, incluso ya en el proceso electoral, cerca de una veintena de aspirantes a diferentes cargos han sido asesinados y todavía no empieza la campaña. Y el señor dice que no hay nada importante que atender en lo que tiene que ver sobre seguridad pública. Pero sí les quiero dar un dato también importante que hay que recordar. El presidente, cuando se dio este enfrentamiento en Guerrero entre los Lagos y la familia michoacana, esta masacre que sucedió, él reconoció públicamente en una mañanera que dio la instrucción de no intervención a la Guardia Nacional. No intervención. ¿Qué significa? Pues algo que ya sabíamos, pero que es una declaración de parte en este momento donde dice: el gobierno está ausente del territorio donde se disputan precisamente las fuerzas criminales, toda la dinámica económica que sucede precisamente en estos territorios nacionales. Es decir, el gobierno está abdicando de su función principalísima de generar seguridad pública. Entonces, si tenemos un presidente que ha abdicado de esa función principal del Estado, que es darle seguridad a su ciudadanía, pues entonces no sé a qué se está dedicando. Bueno, sí sabemos, a coordinar una campaña política de su partido. Eso es a lo que se está dedicando el presidente. Por último, decir que la propia autoridad electoral, el INE, ustedes recordarán, dio un informe hace algunos días donde dijo que identificaba algunos focos rojos en algunos distritos electorales porque no se iban a poder instalar las casillas para recibir la votación de la gente. Hablaba en ese momento de 14 distritos electorales y de aproximadamente 8.4 millones de ciudadanas y ciudadanos que no iban a poder emitir su voto. Sin embargo, hay estudios de diferentes medios de comunicación donde dicen que no, que puede ascender inclusive a 76 el número de distritos en donde la ciudadanía no podría emitir su voto. ¿Qué implica esto? Implica, efectivamente, que no se puede ejercer el voto libre, que no se puede ejercer la soberanía del pueblo. ¿Por qué? Porque está conculcada por los grupos criminales, por la inseguridad, ante un gobierno que ha decidido no actuar. Entonces, quiero finalizar precisamente diciendo que en un gobierno de coalición puede encontrarse la solución precisamente a este grave problema que vivimos en México de inseguridad y que no tenemos paz las ciudadanas y los ciudadanos. ¿Por qué? Porque un gobierno de coalición permite la corresponsabilidad en la toma de decisiones no administrativas, sino decisiones de Estado, efectivamente, como lo es la seguridad ciudadana. Entonces, en primer lugar, un gobierno de coalición se presta a compartir esta responsabilidad de quienes lo integran. Tenemos algunas experiencias mínimas, como lo fue, por ejemplo, el Pacto por México, que fue una coalición legislativa, que, por cierto, en este régimen se mantienen vigentes 10 de 11 reformas aprobadas, ¿no? Cuando fue una bandera justamente del actual presidente golpear el Pacto con México, pero es el que le permite cierta estabilidad económica, entre otros aspectos. Entonces, un gobierno de coalición genera precisamente corresponsabilidad, pero también genera la construcción de consensos, como bien aquí se decía. Un gobierno de coalición permite avanzar sobre programas plurales donde todos los intereses de la ciudadanía están representados, con las características de rendición de cuentas que efectivamente y el proyecto de resultados que se tiene que presentar. Entonces yo termino diciendo que
que también esto puede dar pie a agendas legislativas compartidas, a no más inmovilidad y no más la promoción de una polarización desde el poder. Queremos construir, por eso nuestra candidata Xóchitl Gálvez ha presentado esa iniciativa, pero yo quiero decir, no solamente hay que construir el andamiaje legal para que el gobierno de coalición sea real, sino también tener la vocación democrática para llevarlo a cabo. Y por esa razón nosotros estamos apoyando esta alternativa de ejercicio democrático del poder. Y por último decir que aquí en el Estado de México ya se cuenta con la figura de gobierno de coalición impulsada, permítanme el comentario, por el Partido de la Revolución Democrática, que se presentó se aprobó en el 2022. Pero si no hay vocación democrática de inclusión, si no hay una aspiración de gobernar para todas y para todos, solamente se estará polarizando, solamente se estará dividiendo y los resultados los estamos viendo en la calle. Inseguridad, criminalidad y un Estado secuestrado por las mafias. Por eso es urgente, necesario y más nos vale trabajar por ese nuevo gobierno democrático para un nuevo pacto político y social que genere paz y seguridad para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias Claudia por la coalición para evitar que quede en la voluntad del Poder Ejecutivo versus más plurales, mirando los problemas de una. Toca el turno a Polo Autónoma del Estado de México, consultor y de política y teoría de escenarios, cofundador y director de Parlamento de Investigación, empresa líder en innovación, gestión y opinión pública, de inteligencia de mercado y opinión pública, así como de Canaco, y comúnmente ocupa el cargo de presidente del Comité de Participación Ciudadana de Toluca. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí en este foro. Me parece que el tema en sí mismo es realmente muy importante para nuestra coyuntura actual y me voy a permitir básicamente explicar mi tema en 4 puntos. Número 1, definir básicamente la importancia de lo que es un gobierno de coalición. Sabemos evidentemente que es mayormente una forma de hacer gobierno en los parlamentarismos, porque tienen por supuesto más incentivos para poder cooperar por su propia flexibilidad institucional, porque es más necesario y es más importante pues evidentemente trabajar en conjunto que quedarse aislado y evidentemente no poder gobernar. En un segundo término voy a explicar el por qué es importante un gobierno de coalición, pero ya específicamente para la seguridad pública. En tercer lugar, ¿para qué sería importante un gobierno de coalición? Y finalmente, en qué áreas se podría aplicar un gobierno de coalición para recuperar la seguridad pública y la paz en nuestra sociedad. Bueno, me gustaría en principio recapitular una idea muy importante de un politólogo español llamado Juan Lins, que ya evidentemente tiene mucho tiempo, algunas décadas, sin embargo me parece que es relevante, es pertinente, porque él hablaba, pues en algunos de sus libros más conocidos, La quiebra de las democracias, y él también trató el tema de parlamentarismos, presidencialismos, etcétera, la importancia del acuerdo y del compromiso político entre los actores políticos para poder, por supuesto, defender la democracia. Y eso me parece muy importante porque al final del día el gobierno de coalición se sustenta precisamente en la confianza mutua para lograr un acuerdo de beneficio evidentemente colectivo. Me parece que en sí mismo esto para nuestra cultura política es algo relevante, es algo importante, que puede sentar las bases evidentemente de una nueva forma de gobernar en México, históricamente ejercida por liderazgos carismáticos, liderazgos personales. Evidentemente nuestro propio sistema presidencial así lo conviene, pero me parece que es un momento muy importante para recuperar un tema fundamental que es en sí mismo el origen del Estado, que recordamos a Thomas Hobbes, el filósofo inglés
y pensador del siglo XVI, que él señalaba que el famoso Leviatán, esta figura del Estado mítica, se sustentaba básicamente en dos temas fundamentales: el monopolio de la violencia para proteger a los ciudadanos y el monopolio del cobro de impuestos, que lamentablemente lo hemos visto y hay evidencias prácticamente en todo el territorio nacional, que pues esta política de abrazos y no balazos ha generado vacíos en importantes regiones de nuestro país, desde municipios pequeños y rurales hasta pues municipios ya urbanos y conurbados con la metrópoli, incluso con la propia Ciudad de México, incluso aquí mismo en el Valle de Toluca, donde se tienen evidencias de justamente cómo los grupos delincuenciales han tomado este vacío para hacer gobierno, para que ellos, al viejo estilo del Padrino de la película de Corleone, ellos dictan prácticamente la justicia en esas localidades. Y también evidentemente hemos visto cómo incluso en algunas comunidades rurales de pobreza o de marginadas de nuestra sociedad, pues los grupos delincuenciales están cobrando piso, están cobrando el derecho de piso simplemente por el hecho de que ellos amenazan a la población en lugares donde la gente realmente con pocos recursos. Incluso el capítulo de Texcapilla, muy cerca de aquí del área del Valle de Toluca, el municipio de Texatitlán, nos da esta evidencia de que fueron realmente agentes de muy pocos recursos que, desesperada en una situación francamente salvaje, pues decidió arriesgar la vida para cobrar venganza a estos grupos delincuenciales. Entonces, bueno, me parece que en sí mismo, por eso me parece importante la necesidad de contar con un gobierno de coalición que justamente pueda recuperar estos espacios para poder enfrentar la figura del Estado como garante de la seguridad, como garante de la paz, de la justicia en nuestras sociedades, porque, insisto, lamentablemente, y esto hay que decirlo, tenemos prácticamente 3 décadas de una crisis de inseguridad que lamentablemente ha ido creciendo progresivamente hasta los niveles donde hoy, insisto, la famosa política de abrazos y no balazos ha abierto vacíos que han sido ocupados por la delincuencia organizada y que lamentablemente nuestra sociedad en sí misma, por un lado, se percibe pues una especie de resignadas o de conformismo, de lamentablemente no confiar en que la autoridad o los policías van a poder hacer algo, y lamentablemente está desesperanzada en este pues importante función del Estado mexicano, que es precisamente brindarle seguridad, garantizar los derechos y las libertades públicas para que la gente pues evidentemente pueda vivir en paz. Y esto me parece realmente importante porque también hemos visto cómo en algunos contextos pues está la falsa puerta de la mano dura, la tentación de que finalmente podamos recuperar la seguridad pública, pero a expensas de nuestros propios derechos, de nuestras propias libertades de transitar, y de que eventualmente, por ejemplo, incluso el propio derecho a la presunción de inocencia pueda ser violentado, y que eventualmente pues el Estado pueda ir a nuestras casas y que sin ningún procedimiento legal pues pueda privar de la libertad a las personas. Me parece que esto es muy importante y muy relevante, porque también estamos viendo elementos, insisto, muy relevantes. Por ejemplo, la encuesta Latinobarómetro nos habla de un indicador muy relevante que entre 2020 y 2023 en México creció 11 puntos, prácticamente un 30%, la población está dispuesta a apoyar un régimen autoritario sobre la democracia, para ubicarse en un 33%, que eventualmente es la base dura, la base más dura de un autoritarismo que estaría dispuesto a defender a un régimen autoritario por encima de una democracia. Esto en sí mismo me parece preocupante, y me parece que una coalición de gobierno como la que se pretende realizar tiene que hacerle frente y sacarle pecho a este importante indicador, y definitivamente trabajar para recuperar la seguridad, pero con libertad y con justicia, y definitivamente romper el círculo vicioso que tenemos en nuestra sociedad de corrupción, impunidad y, por supuesto, falta de justicia para los que menos tienen y para la población en general. Sabemos por estadísticas del INEGI, por ejemplo,
que la mayoría de los delitos que se cometen en nuestra sociedad no se denuncian. Y no se denuncian por falta de confianza en la autoridad, porque la gente sabe que probablemente será una pérdida de tiempo ir al Ministerio Público, levantar una denuncia, y porque además tiene miedo de que eventualmente a quien ellos denuncien podrá cobrar venganza y podrá ser pues, evidentemente perjudicial incluso para su propia integridad física o su patrimonio como sociedades. Entonces me parece que ahí es donde está el foco de atención de un eventual gobierno de coalición para poder recuperar estos espacios y que incluso, por supuesto, decía yo, romper el círculo vicioso de impunidad, corrupción y falta de justicia. Sabemos también, por ejemplo, que prácticamente el 95% de los delitos que se denuncian, o sea, vamos, que la cifra ya en sí mismo es alta de que 7 de cada 10 no se denuncian, pero de ese 30%, tomándolo como el 100%, prácticamente el 92 al 95% son impunes, es decir, no se procesan, no se logra capturar al delincuente y por supuesto no se le castiga, lo cual genera incentivos para que esos delincuentes pues eventualmente saben que tienen prácticamente un 90% de posibilidades de ser castigados por la ley, de que se haga justicia, y lamentablemente este círculo vicioso tiene que ser puesto en la mesa como una meta que pueda, por supuesto, el propio gobierno de coalición tener en cuenta para poder evaluarlo y poder trabajar en consecuencia. Pues me gustaría darles algunos otros datos que nos hablan incluso de que somos una sociedad violenta. Una estadística de la ONU contra la droga y la corrupción habla justamente de que nuestra sociedad mexicana se ha vuelto cada vez más violenta y que incluso los propios delitos de homicidios dolosos se están cometiendo con armas de fuego en un 60% de los casos, en un 25% por armas punzocortantes y el restante pues básicamente por violencia física. Esto, insisto, es muy lamentable y me parece que es otra de las áreas donde un gobierno de coalición tendría que tener en cuenta que prácticamente hoy en día en nuestra frontera con Estados Unidos, si nosotros vamos de aquí para allá, pues evidentemente es muy complicado transitar y pasar, pero incluso los propios cazadores, la gente que se dedica a cazar, a hacer cacería, puede comprar un arma en San Antonio o en Houston y literalmente pasar con su camioneta con esas armas, pero así como ellos lo hacen para una actividad deportiva, pues lamentablemente lo hacen también cientos de personas que se dedican a la delincuencia organizada y que generan, por supuesto, pues una violencia increíblemente espantosa para nuestra sociedad. Y somos violentos particularmente en contra de la gente que tiene menores recursos, como son las mujeres, por supuesto, y nuestras infancias. Lamentablemente estas estadísticas son pues muy alarmantes y, insisto, tienen que ser tomadas en cuenta para que este gobierno de coalición lo tenga como meta para poder reducir esta situación. En una plática de la presentación del libro de Juan Pablo, el hijo del narcotraficante colombiano Escobar, precisamente él hablaba justamente de esta circunstancia, de cómo al final la complicidad explícita o implícita de nuestras policías, lamentablemente esto no es una cosa solamente de México, sino de América Latina, que es hoy en día la sociedad más violenta del mundo, incluso por encima del continente africano, y bueno, van a decir del resto de las sociedades del mundo, lo cual, insisto, creo que esa es otra lista que tenemos que tener en cuenta, de que lamentablemente en 3 décadas, prácticamente de fines de los 90 a la fecha, nuestras policías pues no están cumpliendo con el rol de prevenir, y ya ni decir de la Guardia Nacional, que no se le conoce, por lo menos en medios de comunicación, que haya hecho algún operativo contra el narcotráfico. Hace una labor básicamente de presencia territorial o de disuasión, pero no ha tenido, por ejemplo, una acción concreta o directa contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada, y esto me parece en sí mismo uno de los grandes fracasos del Estado como tal, insisto, porque no estamos cumpliendo con lo que originalmente se convenía como la función esencial del Estado, ser el monopolio de la violencia y del cobro de impuestos, que lamentablemente la delincuencia organizada está tomando en cuenta poco a poco, y bueno, valga la redundancia,
más cerca de lo que pensamos y de una manera más alarmante, y creo que esos son los temas que el gobierno de coalición tendría que tomar en cuenta para poder generar una ancla de credibilidad en sus gobiernos estatales, en Chihuahua, en Guanajuato, en algunos otros estados donde eventualmente pueda acreditar esta combate a la inseguridad otra vez a partir de sus gobiernos locales, de manera que esto pueda reproducirse de una manera diferente y pueda tener una ancla de credibilidad a nivel nacional. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. De impunidad y de corrupción, y también por la violencia en mujeres y en infancias. Y último panelista es Felipe Bravo Mena. Él es abogado egresado de su carrera a la lucha electoral por el Partido Acción Nacional. Ha ocupado, además de desempeñarse como diputado y senador. Tengan todas y todos ustedes, saludos al panel. Bueno, pues es un placer estar en esta tarde con la comunidad de Toluca, del Valle de Toluca. Encuentro muchas caras conocidas de militantes y activistas de luchas democráticas de mucho tiempo, no solamente de partidos, sino de otros partidos. Le mando un saludo muy cordial a Emilio, lamentando la circunstancia que me impide estar en este panel. Tenía mucha ilusión de encontrarme con él hoy, porque su presencia y la mía en este panel refleja el momento político de México. Emilio y yo competimos con la gobernatura en 1993 y nos dimos hasta con la cubeta. Pero hoy no solamente pasó el tiempo y ya se nos olvidó, somos hasta amigos. Estamos hoy unidos en otra cosa, en una cosa superior que nos une, que es sacar a México de la tremenda coyuntura que está viviendo en lo político, en lo social y particularmente en el tema de inseguridad. Los niveles de violencia, el número de crímenes, los desaparecidos a los que ha llegado el país, nos pone frente a dos preguntas inescapables. No nos las podemos dejar de hacer. Estamos ante una crisis de seguridad por la mala gestión de esta autoridad o de las autoridades recientes en los diversos estados o en la República, o estamos frente al colapso del Estado mexicano, incapaz de cumplir con su primera responsabilidad, como lo hemos dicho todos los panelistas, incapaz el Estado mexicano de cumplir con su primera responsabilidad, que justifica su existencia, que es la de garantizar a los ciudadanos una convivencia pacífica y ordenada de acuerdo a la ley. En este foro queremos reflexionar sobre lo que, a mi juicio, es el problema número uno y más importante de la sociedad y de la nación mexicana. Y proponer la conformación de un gobierno de coalición como una herramienta, no la solución total, no el milagro que va a realizar el cambio total en esta materia, pero sí una herramienta útil que nos ayude dentro de un conjunto de otras políticas de carácter social, económico y técnico para resolverlo con éxito, resolver el problema de la inseguridad de México con éxito. Las respuestas que durante varias décadas ha dado el orden político y económico para enfrentar esta grande crisis de inseguridad y de violencia han probado ser absolutamente insuficientes. Hemos ensayado diversos modelos, todos, incluido el que está en marcha, han fracasado. La cota de violencia criminal que hemos alcanzado es absolutamente incompatible con la democracia y el desarrollo. No podemos hablar de un México democrático con los niveles de violencia, los niveles de crímenes, los niveles de desaparecidos que hoy hay en México. No podemos hablar de que vivimos en democracia. Este ambiente de terror criminal se adereza además con un
proceso creciente de polarización político que, lejos de buscar soluciones, busca extraer dividendos partidistas y electorales de la situación. Todo ello redunda en el agravamiento de la situación y en el desprestigio de la política, porque obviamente los ciudadanos están absolutamente insatisfechos con la situación y, por supuesto, responsabilizan con justicia al aparato político, a todo el aparato político. Reconozcamos, pues, con sana autocrítica y visión constructiva, que en esta materia hemos fracasado, todos. Y esto ha sido así porque las políticas de seguridad se discuten pensando en el pasado y redundando, buscando fórmulas de resolverlo con fórmulas del pasado también. Este fracaso nos obliga a pensar en soluciones nuevas. Como decía Einstein, no podemos resolver los problemas usando el mismo pensamiento que usamos para crearlos. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que cambiar el pensamiento en esta materia. Se nos exige una revolución en el pensamiento político, en el pensamiento de la elaboración de las políticas públicas, en el pensamiento de la sociedad en esta materia. No podemos seguir pensando igual sobre el problema de la seguridad y de la violencia de la misma manera como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Hay que salirse del pensamiento del pasado. Hay que salirnos de las fórmulas del pasado. En otras palabras, como se suele decir, hay que romper la caja para generar nuevas alternativas de solución. Y las cajas que hay que romper son, entre otras, no quiero ser exhaustivo, simplemente el incentivo. Hay que romper la caja de la monarquía presidencial, sexenales. El pensamiento del pasado presidencialista, que espera de la persona del titular del Ejecutivo Federal milagros y bienaventuranzas cada 6 años, no es la solución. Ya viene uno nuevo, este sí lo va a resolver. Este trae otra idea, este sí es bueno, este sí sabe qué. No depende de una persona, así sea del titular del Ejecutivo. Lo primero que tenemos que romper para resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México es romper la caja del presidencialismo absolutista o democrático, cualquiera de la fórmula. No más pensar que una persona puede sacar al país de este problema. La segunda caja que hay que romper es la ideologización y la politización del problema. No, este fue el problema del PAN, Calderón y su guerra, y su García Luna, que nos falta ahí. No, Peña Nieto, que quién sabe qué hizo, quién se fue. No, López Obrador, que abrazos y no balazos. Hay que desideologizar. Disculpen que lo diga, hay que desideologizar y despolitizar el problema. Este es un problema de Estado, de la sociedad. Nos toca a todos. Y esta es una caja que hay que romper. Yo sé que no va a gustar, pero si no rompemos esta caja, no vamos a salir. Miren, les cuento 2 o 3 experiencias que me tocó vivir de cerca, siendo yo secretario particular del presidente Calderón. Cuando los niveles de violencia estaban subiendo enormemente, convocó un día a todos los gobernadores del PRI. Y les digo, señores, tenemos que resolver esto. Ya generamos el Consejo Nacional de Seguridad, que era una herramienta para crear metas políticas. Se les asignaron presupuestos a municipios, a estados, para fortalecer las policías locales. Había toda una política pública diseñada. ¿Qué la hizo fracasar? La hizo fracasar que estaba politizado totalmente el problema. No, el señor presidente dijo por ahí a un gobernador, es que usted nos acusa para ganar las elecciones del año que viene. O sea, menciono esto porque ha pasado que reventó una posibilidad de un acuerdo de Estado para corregir si es que se estaba equivocando la política, o para continuar si es que era aceptada, para continuar en una línea de solución del problema, que no creciera la politización, la ideologización del problema.
no verlo como problema de Estado, sino sacarle raja política independientemente de quién fuera. También hay que romper la caja del centralismo. Pensar que esto lo va a resolver el supremo poder de la República depositado en el centro, desde la capital de la República, es un error. Hay que volver a confiar en los municipios, en los estados, claro, en políticas públicas adecuadas para que sean responsables, que respondan, etcétera, etcétera. Pero hay que romper la caja del centralismo. Hoy está todo concentrado. Los municipios han abandonado sus responsabilidades en la materia. ¿Por qué? Porque pues todo está en la mano de la Guardia Nacional, y si la Guardia Nacional quiere, se puede, y si no, pues se pasea nomás y dice que hace cosas, y entonces se quejan los gobernadores de que no hay colaboración real, hay una simulación de colaboración entre policías locales, en donde las hay, y donde más o menos funcionan, con las fuerzas federales. Hay que romper la caja del centralismo, hay que atrevernos a ser verdaderamente municipalistas y federalistas. Y hay que romper la caja de la militarización. No va por ahí. No va por ahí la solución. Pensar que vamos a depositar todo en el ejército, que además se ha convertido en un complejo económico empresarial, pues ya no sabemos ni en manos de quién está esto. Hay que buscar la fórmula como lo han hecho otros países, fortaleciendo policías especiales en manos de civiles, con las disciplinas y los reglamentos que implican, pero no militarizados, no en manos del ejército. Y también hay que romper la caja de la simplificación. Estamos ante una problemática compleja, muy compleja. Tiene que ver con la armazón antropológica que tiene hoy la sociedad mexicana. Este es un tema que ha abordado con gran brillantez y puntualidad Claudio Lomitz en sus últimos trabajos, la rasgadura del tejido social y sobre toda la teología o religiosidad que hay alrededor de los grupos criminales. Es una problemática social que no se puede dejar de lado. Hay una problemática económica, por supuesto ética, política y hasta geopolítica, porque esto hoy nos enreda y nos entrelaza con la seguridad de otros países. Estamos viendo el interés que hay en Estados Unidos por qué está pasando en México y cómo le hacemos para resolver el tema. Entonces es multifacético el problema, no puede simplificarse. No es que los malos son estos, los buenos son estos. No es que el gobierno si funciona, no funciona. Tenemos que abordarlo en su integralidad, con una visión holística, no simplificando el problema. Tendemos mucho a estar en la caja de la simplificación, hay que romperla. Voy a citar las palabras de Claudio Lomitz en su último libro, bueno, en su penúltimo, más bien, El tejido social rasgado. Fíjense lo que dice, me parece muy interesante. Dice: el Estado ha perdido su capacidad de regular la economía informal y la economía ilícita, entregándola al crimen organizado. Esto es tremendo. El Estado ha renunciado porque no puede regular la economía informal y la economía ilícita. Ya le entregó al crimen. Arréglense, por eso los pollos, los aguacates, todo, el cobro de piso, etc. El Estado ha aplicado de tratar de regular este fenómeno de las economías informal y economía ilícita. Lo cual, sigue Claudio Lomitz, es síntoma de la conformación de un nuevo Estado. Esto me estremece. Un nuevo Estado, el cual cuenta con alto grado de soberanía para la regulación de su aparato de policía y de policía y justicia criminal, pero no tiene capacidad de controlar el crimen y la violencia. Hasta aquí la cita de Claudio Lomitz. El nuevo pensamiento al que yo convoco en esta ponencia, el nuevo pensamiento y los nuevos modelos que habremos
de encontrar tiene que pasar por el diálogo político. No se puede hacer desde posiciones de trincheras cerradas. La solución pasa por un real y auténtico diálogo político nacional y entre actores sociales. Y el diálogo, pues, tiene etapas. Luego queremos llamar al diálogo sin cumplir las etapas necesarias para lograrlo. Y lo primero es acercarse, atreverse a acercarse. Y si uno no da el paso, darlo uno. Hay que acercarnos entre todos los actores sociales y políticos del país en la búsqueda de un espacio. Hay que acercarnos. Luego hay que expresarnos, hay que decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, con sinceridad. Y luego escucharnos lo que dice el otro, no cerrados, no, ya está hablando de algo, pues este está de tal lado, este es de este partido, y este viene de acá, y este viene de allá, y ya me cerré, ya me escuché. El otro habló, pero yo no lo escuché. Hay que escucharnos, hay que mirarnos. Por eso era tan significativo el que estuviera aquí, oye, y todos nosotros. Venimos de partidos que hemos luchado, que hemos competido, que nos hemos dado hasta con el VAR en otros momentos. Porque nos hemos acercado, nos hemos expresado, nos estamos escuchando, nos estamos mirando. Conocernos. No dejarnos llevar por las imágenes prefiguradas o prejuiciadas que nos hemos hecho de unos y otros. Hay que conocernos, tratar de comprendernos, buscar los puntos de contacto y luego dar el paso. Comprometerse con los objetivos comunes. Una convocatoria en estos términos, bajo estas etapas, en la búsqueda de la paz y la seguridad en México, pasa por este tipo de diálogo y de encontrar con otros el compromiso en objetivos superiores comunes para detener y reconstruir el Estado mexicano. Y entre las formas de actualización del pensamiento y los modelos, sin duda alguna, está la imperiosa necesidad de actualizar las reglas del ejercicio del poder. Y estoy citando aquí textualmente una frase que viene en la iniciativa de ley que ha presentado Xóchitl sobre el tema de gobiernos de coalición. Así lo dice la exposición de motivos. Es imperativa la necesidad de actualizar las reglas del ejercicio del poder. Y una de estas actualizaciones es construir un gobierno de coalición. Ya se ha hablado acá en qué consiste, pero si ustedes me permiten, y no sé si el tiempo ya se me acabó, bueno, entonces los invito nada más para que no quede en el vacío, métanse en la línea, métanse a su computadora, a su celular, y consulten la iniciativa de ley de gobierno de coalición presentada en noviembre por Xóchitl Gálvez en el Senado de la República. Es una joya y ahí está la respuesta a todo esto. Insisto, no es una respuesta totalizante. Hay otros aspectos que hay que entender, pero sin duda alguna, un gobierno de coalición puede ser una herramienta eficaz para reconstruir el Estado de Derecho, la paz y la seguridad, y que el Estado mexicano cumpla con su primer derecho, que es cuidar la vida, los bienes y la paz de los ciudadanos. Gracias. Parece que ha motivado a quienes hoy estamos aquí en esta sala, en este salón. Habla el foro y la participación de cada uno del compromiso que en principio tienen por buscar estos espacios de encuentro donde podamos reflexionar diferentes ideas y escucharnos y tratar, como en el final de la participación del George nos dice, tratar de comprendernos, ¿no? Creo que cada vez perdemos mucho esta buena práctica y que es necesario recuperarla. Me quedo también con, además de la necesidad de confrontar ideas para crecer como sociedad, el tema que ha tocado de una manera y de otra cada uno de nuestros panelistas, de que el Estado pueda, a través de un gobierno de coalición, recuperarse como garante de la seguridad
y también de que a mí en esta última participación me parece muy importante subrayar el tema de un pensamiento disruptivo que cuestione el status quo y enfocar hacia una política resiliente que abone por un cambio en positivo, porque no todos los cambios son positivos y de eso se ha comentado ya de una u otra manera con nuestros panelistas. Así que muchísimas gracias a Luis Felipe, muchísimas gracias a cada uno por participar. Y ahora toca el turno para la sesión de preguntas y respuestas. Podríamos abrir 2 rondas con 3 participaciones de este lado, se responden, y luego vamos con 3 participaciones de este otro lado. ¿Les parece? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Marta López, a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo lo que nos explicaron, la verdad es muy interesante, es algo que parece ser que puede ayudarnos muchísimo a salvar el país. Como ciudadanos estamos muy preocupados por la situación que está viviendo en nuestro país. Y en cuanto a lo que ustedes nos comentan, pues nos queda a mí me queda una duda muy grande. Suena muy interesante el tema del gobierno de coalición, pero en la situación que actualmente nos encontramos, ¿cómo podemos actuar? Decían que los ciudadanos tenemos que actuar. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Porque nos quedan 3 meses para salvar al país y la verdad, si la situación de los candidatos, y ya llevamos casi 20 muertos, ¿cómo nosotros podemos aportar algo a esa situación de nuestro país para que esto no se dé? Por ejemplo, están escogiendo a candidatos de diferentes partidos, pero no van a llegar porque los están matando. Y otros ya no se van a apuntar porque tienen miedo de apuntarse y perder la vida. ¿Cómo podemos salvar al país en una situación tan grave como la que tenemos ahorita? Es mi pregunta. Tomamos una más. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Quisiera conocer la opinión del panel sobre un planteamiento que hacen algunos expertos que dicen que ciertamente la inseguridad es un problema muy complejo, pero que requiere una solución relativamente sencilla. México es el único país del planeta donde la policía no investiga. Incluso hay una policía que se llama Policía de Investigación, pero esa policía no investiga si no es ordenada por un ministerio público. Tenemos en el país 12,000 ministerios públicos, pero tenemos 400,000 policías que tienen las manos atadas porque no pueden investigar si el ministerio público no se los dicta. Insisto, hay quien dice que la forma más sencilla será reformar el artículo 21 constitucional para obligar a las policías en México, como ocurre en las policías de todo el planeta, independientemente de la forma de gobierno, para que la policía sí investigue sin mediar la intervención del Ministerio Público. Y bueno, si bien ciertamente no hay soluciones mágicas, si el panel coincide con que este sería, si no la solución, el principio de la solución. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Sánchez, yo vengo del municipio de Temuacho. El motivo de mi visita aquí es porque el foro decía paz y seguridad pública. Mi municipio tiene una mediación entre zonas urbanas y zonas rurales. En el 2018 todavía ustedes podían visitar el centro ceremonial 8000 Cortar Confianza, transitar sus veredas. Inicios de este año, con vecinos de mi conjunto urbano, que estamos a la entrada de Temoaya, fuimos a visitar a la gobernadora muy temprano a las 7, esperando que nos recibiera. Fui con 9 representantes de calle a solicitar su apoyo porque llegó la familia michoacana. Antes de eso, yo traté también con el gobierno saliente, que fue el del gobernador Alfredo del Mazo. No llevé a más representantes y se realizaron 2 operativos para deshacer grupos de venta de droga. Durante este gobierno a inicio de año, a pesar de que fui con más gente para manifestar lo que estaba pasando por el ingreso de la familia michoacana, no fuimos atendidos. No se nos apoyó ni con la Guardia Nacional para regresar y resguardarnos. Lo único que hicieron fue canalizarnos a Fiscalía. ¿Saben de cuántos representantes yo llegué a Fiscalía? 2.
porque los ciudadanos, aunque ustedes no lo crean, los estamos armando de valor para ir a denunciar. Pero tenemos que hacer toda una tarea, proporcionar evidencia, poner los puntos, dar nombres, pero el riesgo lo tenemos nosotros. Ustedes me manifiestan que hay un plan de gobierno de coalición para realizar cuestiones de seguridad, me parece que bien, pero lo están programando de arriba hacia abajo. Aquí lo importante, y ya lo decía el último ponente, es de la municipalidad para arriba, porque el problema central en mi municipio es desde la cabeza. Hoy yo veo mi municipio y he convocado a las fuerzas políticas que están ahí, que forman parte de esta coalición. Yo los he ido a buscar y no se quieren sentar. ¿Cómo vamos a trabajar con ustedes si no se quieren sentar entre ustedes? Ponerse de acuerdo, escuchar a la ciudadanía. Me encanta que esté el Comité de Participación Ciudadana de Toluca, Comité de Anticorrupción, porque lo hemos tocado. No aquí, pero en mi municipio. Sabemos de transparencia, sabemos de las contralorías, pero están acotadas por las representaciones de sus ejecutivos. ¿Quién pone contraloría y quién pone transparencia? El presidente municipal. Cuando queremos saber información de su municipio no se puede. Cuando una denuncia se quiere proseguir, no se puede. No sé si está la diputada Teresa Castel. Ella no es de mi distrito, ella es de Toluca. Pero mi diputado que me corresponde a mí, por la parte federal, no pudo hacer un señalamiento a mi municipio y lo tuvo que hacer la diputada Teresa Castel. Y eso ayuda. Por eso me entusiasma un gobierno de coalición. Pero primero, yo sí les pido, hablen entre ustedes. No solamente desde las cabezas a nivel federal, estatal, hablen a nivel municipal, por favor. La ciudadanía quiere ser escuchada. La ciudadanía quiere decirles qué le duele, dónde le duele, cómo le duele. Bueno, me parece que obviamente las soluciones al problema, como bien lo conciben, es multidimensional. Por supuesto, está por un lado simplemente el cumplir el Estado de Derecho, y eso traería, por supuesto, sus beneficios para poder denunciar. Está la propia profesionalización de las policías, que tiene que ver, por supuesto, con lo que comentaba Arturo Burcochea, de que la policía pueda también ser investigadora, en la medida, me parece, que se profesionalizara y que se tuviera la garantía de que no tiene complicidad con la delincuencia organizada. En esa medida que estuviera blindada, creo que sería importante y sería un paso adelante para que existiera, por supuesto, mayor capacidad de denuncia y de, por supuesto, castigar al delincuente. En general, creo que la sociedad mexicana, por un lado, hay una ola de sentimientos y emociones muy desgarradores, por supuesto, lo que está señalando usted. Creo que está resignada por un lado, pero por otro estamos siendo conformistas. Lamentablemente hemos normalizado los altos niveles de violencia e inseguridad que tenemos como si fuera una cosa normal. Y eso, como me decían en aquel ejemplo de la ranita que ponían en la cubeta, que poco a poco se iba cocinando, al final del día parece que estamos en esa circunstancia. Estamos en esa cubeta de agua que está en la estufa y que no nos hemos dado cuenta que estamos dentro y que nos estamos cocinando poco a poco. Llegará un momento en que no podamos salir. Y si no podemos hacer eso como sociedad, creo que estamos prácticamente en el ocaso de vivir nuestras libertades, porque la salida más rápida y más popular para un gobernante en este momento es el modelo Bukele, que otra estadística, básicamente cuando en el 2020 tenían más o menos 28.3 de incidencia delictiva, lo bajó a 7.2 en 3 o 4 años después.
del estado de excepción y de la captura de los delincuentes. Esto parece una salida fácil y eficiente para poder reducir la inseguridad, por supuesto, pero es a cambio de las libertades públicas, a cambio de no tener derecho de presunción de inocencia, y me parece que esto es el peor de los mundos posibles, porque el caldo de cultivo en México actualmente, como lo decía, sí está para eventualmente tener una regresión autoritaria con una mano dura, sea de izquierda o de derecha. Y eso me parece que es una puerta falsa que hay como coalición de gobierno tener muy en cuenta y tratar de cimentar una seguridad ciudadana basada en recuperar, por supuesto, nuestra seguridad, pero con libertades públicas y garantizando los derechos individuales de las personas. Gracias. Yo lo que considero sobre la primera intervención que se hizo es que de verdad debemos tomarnos en serio que las y los ciudadanos tenemos el poder de cambiar las cosas, porque es así, es así. ¿Cuál es el mecanismo que tenemos? ¿Cuál es la herramienta que tenemos? Pues nuestro voto. Suena obvio, suena a lo mejor simple, pero en un sistema que pretende ser democrático, ese es el vehículo que tenemos en esta oportunidad, el 2024, el 2 de junio. ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, privilegiar las propuestas que generan paz, armonía, concordia y no polarización. Porque miren, yo entiendo a la vecina, a la compañera que habló al principio, en su desesperación, porque vivimos en un territorio en llamas en muchos lugares del país. Pero si no nos serenamos con el instrumento que es la democracia que aún tenemos, y nos creemos que ese instrumento puede servir para cambiar las cosas, entonces estaríamos perdidos. Por eso cuando las y los ciudadanos salen a las calles a decir la democracia no se toca, es porque están defendiendo la paz, su modo de vida, su tranquilidad, su familia. Entonces, la defensa de la democracia redunda precisamente en un país más seguro, con mayor paz. Y de verdad es un instrumento y es una oportunidad que tenemos. ¿Qué podemos hacer ahorita las y los ciudadanos? Dar cuenta de ello y decir, aquí hay una opción distinta, sí hay de otra. No solamente es el dejar pasar, el voltear para otro lado, o incluso aliarse por complicidad con los grupos criminales en muchos lugares del país. Esa ausencia de gobierno, esa ausencia de actuación está entregando en los hechos el poder a los criminales y nosotros se los podemos arrebatar. Entonces eso es lo que podemos hacer, convencer a las y los ciudadanos que están en torno nuestro de que sí hay de otra, de que sí podemos cambiarlo, y la cita es ese 2 de junio, se los digo con toda honestidad y con toda sinceridad, sí podemos hacer eso. Eso por un lado. Y por otro decir, asumamos el llamado que nos hacen. Efectivamente, habemos diferentes fuerzas políticas en una coalición electoral, pero lo que nos está pidiendo la gente es pónganle el cuerpo al asunto. Se van a disputar más de 20,000 cargos en estas elecciones, desde el nivel municipal, desde los distritos locales, los distritos federales. Pongamos de verdad el interés y exijamos y de verdad asumamos el reto. Aquí yo veo a algunos de mis dirigentes estatales del PRD, a quienes saludo, por cierto, Javier Rivera, compañera Claudia, el presidente, en fin. Asumamos como partidos políticos también ese problema, es decir, si el gobierno actual polariza desde el poder, si el gobierno actual está enfrentándonos como ciudadanos, decía yo, volteando para otro lado, seamos nosotros actuantes y a estas fuerzas que hoy venimos a hablar de gobiernos de coalición, exijámosles las propuestas para sacarnos de este atolladero que nos tiene postrados como sociedad y asumamos el compromiso como dirigentes y dirigentes políticos que estamos actuando en favor de ello. Yo creo que esto lo acaba de decir la compañera Claudia. Parece muy genérico,
pero promover el voto y defender el voto son actividades fundamentales para poder cambiar las cosas. Si nosotros renunciamos a ese poder, si nosotros no les damos la fuerza que necesitan, pues entonces habrá que empezar a buscar otros caminos, porque un camino pacífico ya no va a ser posible. Y los demás son carísimos, carísimos. Entonces yo creo que nosotros no debemos minimizar nuestra fuerza como ciudadanos. No están las cosas fáciles. Sería verdaderamente irresponsable asumir que vamos a una elección tranquila. No es verdad. Este gobierno ha transformado el clima que veníamos teniendo en materia electoral, con sus altibajos y sus problemas, en un clima de anormalidad democrática, en un clima de polarización de este país, en un clima que pareciera quererlo aproximar a una guerra, y usando para ellos elementos políticos, antipolíticos y de todo tipo. Entonces yo creo que tenemos que estar conscientes de eso, pero no minimizar esa fuerza que tenemos con el voto para poder triunfar. En la medida en que nos derrotemos en nuestras cabezas con esa posibilidad, ellos habrán ganado. Esa sería una primera reflexión que traía. La otra reflexión, volviendo a lo local, es que el esfuerzo de la sociedad tiene que darse en lo local, y estoy de acuerdo en eso. Nosotros vamos a una elección no de una candidata en 300 distritos. Vamos a 300 elecciones de una candidata. O dicho de otra manera, vamos a 300 elecciones de 60 candidatos, que es en lo que se reparten los 20,000, incluyendo la presidencia de nuestra nación. Si dejamos de ver el todo para concentrarnos en la parte en específica, les aseguro que el ejercicio y la fuerza de la organización civil de la sociedad crece. Porque donde es más fuerte la sociedad civil es en lo local, es en el barrio, es en la comunidad, es en su entorno. Ahí tiene mucha fuerza, ahí todos tienen nombre, apellido, historia, y eso son lo que lo hacen indestructible. Cuando elevamos el tema y lo metemos a lo estatal y a lo federal, entonces elevamos tanto a la situación que se diluye esa fuerza y entramos a terrenos que no controlamos. Entonces yo diría, defender el voto y defenderlo ahí donde estamos, en lo local. El otro punto, miren, en México tenemos experiencias exitosas en materia de combate a la delincuencia. No tenemos que andar inventando el hilo negro. Tenemos estados como Coahuila, tenemos estados como Yucatán, tenemos estados como Durango. En 2009 en Coahuila no se podía transitar. Pasar por Torreón era una aventura literalmente de muerte, de guerra. Se enfrentaban las bandas de un lado y otro con camionetas, con fusiles Barrett articulados. Es una escena de guerra, de Afganistán. En este momento Coahuila ha llegado a una situación de 4 muertos por cada 100,000 habitantes. Yucatán tiene 2. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron siendo mexicanos, teniendo este mismo entorno? ¿Qué es lo que no hicieron y qué es lo que sí hicieron? La diferencia fundamental en ambos casos fue la voluntad política del gobernador o la gobernadora en su momento para que lo cambiara. O sea, se negó a la complicidad. Un régimen como el que tenemos ahora, que es el que estamos analizando aquí, es un régimen proclive a la complicidad. Cuando todo depende de una persona, hay un señor inglés llamado Lord Acton, que decía que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una verdad de Aquilo que se aplica perfectamente en este país. Si es una sola persona la que tiene todo el poder, pues estamos sujetos a sus virtudes y a sus defectos todo el tiempo y vamos a ver más defectos que virtudes.
Entonces, en primer lugar fue esa voluntad. En segundo lugar, lo asumieron como un tema multidimensional. Ya lo decía Luis Felipe en este momento. Es un tema muy complejo. No solamente tiene que ver si participa el ejército o si la Policía Federal, tiene que ver con todo, tiene que ver con la reivindicación de las policías municipales, estatales. No pueden estar esas personas sin un seguro de vida, sin un seguro de gastos médicos firme, sin un salario digno. No pueden estar si no tienen el respaldo realmente de sus superiores para poder confrontarse. Que hay muchas cosas, el esquema hasta de los autos chatarra, los distintos sitios de tables y de ciertas cosas. Perdonen ustedes, hay un esquema ahí muy interesante. Y hay una metodología aprobada, no les estoy diciendo de lo que yo inventé. Ahí está, ¿cómo lo hicieron? Bueno, entonces si lo hicieron, nosotros sí estamos de acuerdo en cómo Frente Amplio tomar esas experiencias y proponerlas. Desafortunadamente en este momento no tenemos el mando. Me encantaría decirle que vamos a investigar tal o cual cosa, sería irresponsable de mi parte. Lo único que sí podemos hacer es la propuesta del rumbo y comprometernos con una salida. Pero sí sabemos, y no citamos buqueleadas ni nada de esas cosas, porque además el señor Bukele, les quiero decir, es un farsante. O sea, él lo que ha hecho desde un principio fue al principio comprar a las entes delincuenciales. Cuando se le acabó el dinero y se le insumó a matar gente, empezó a ir a los multifamiliares y a agarrar parejo a los que medio parecieran malas. Los rapó a todos y los metió a la cárcel. De los 70,000 gentes que han metido a la cárcel, si uno investiga realmente cuántos eran malas, te aseguro que ni un 30%. Y volver a pactar en condición de fuerza con sus líderes. Tan volvió a pactar que recuerden que aquí en la Ciudad de México detuvieron a uno de los máximos dirigentes de la Mara, que supuestamente estaba en la cárcel en El Salvador. Entonces, los señores del marketing ya los conocemos. Las salidas reales son otra cosa. Gracias. Hacemos la ronda. Al PRI del CEPES y el IEPES, donde se razonaba y se reflexionaba como aquí. Vine con el interés de conocer esta confluencia de un partido que proviene del movimiento ferrocarrilero, del médico, del movimiento del 68, de los guerrilleros, y hoy, ya dividido, está el PRD. Vine con el interés de conocer el partido del empresariado, en alguna ocasión que usted me permitió escucharle, por cierto, el licenciado Mena Rao. Asimismo, como partido, como parte del PRI, lo importante era reflexionar y que en él se conjuntaran todas las corrientes. Y hoy es el momento de hacerlo. Este es un espacio de reflexión como los que la sociedad mexicana vivió hace muchos años y le dieron paso. Sin embargo, dentro de lo que he escuchado hoy, me parece que falta un ingrediente muy importante, el contexto externo, el extranjero, las fuerzas que mueven el armamentismo, que mueven el narcotráfico y la apropiación de la tierra lentamente, como acontece en la tierra caliente, para después, no sé quién va a venir a cosecharlo, pero de que se están apropiando prácticamente de comunidades, es importante tomar conciencia de ello. El otro elemento que aquí he escuchado es que el narcotráfico se vuelve un elemento que no necesariamente acabando con los narcotraficantes se acaba con el narcotráfico. Por ahí en algún país sudamericano se comentó cuando tomaba posesión algún presidente, y esto me parece, si mal no recuerdo, el comentario se hizo cerca de la toma de posesión, unos días después de la toma de posesión de Petro, y refería él que algún presidente tuvo un colaborador y llegó y le dijo hay que acabar con el narcotráfico, y dijo no, con los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, y esta es otra de las aristas, está ligado a los sistemas financieros mundiales.
y de ahí al armamentismo. Pero trataré de ser muy puntual. Yo creo que uno de los instrumentos que tiene el actual gobierno para aplicar una estrategia que le permita seguir en el poder es la de infundir miedo entre la ciudadanía, aterrorizar a la ciudadanía. Y eso lo hace a través de convertir al crimen organizado en un aliado político fáctico. Miren, ustedes saben que si se anulara un 20% de las casillas, se anularía la elección. ¿En cuántos distritos de los 300 está el crimen organizado prácticamente controlando la vida social, política, económica de esas regiones y de esos distritos? A su pregunta, ¿qué hacemos? No hay que permitir que prospere la estrategia del miedo y del terror, sino que tenemos que salir todos los días a llamar a la ciudadanía a que no se deje intimidar, a que salga a votar y a que lo haga con toda libertad, pero que lo haga por nosotros, por el frente que representamos, porque ese es el cambio. Si nos dejamos intimidar, va a funcionarle la estrategia a López Obrador, amigas y amigos. Y el segundo elemento es que si mantenemos la... Miren, en Alemania gobierna hoy una coalición. Gobierna, el primer ministro es del Partido Socialdemócrata. Si ideologizáramos el discurso, diríamos pues que esto que está sucediendo en Alemania es un error, porque el primer ministro es del Partido Socialdemócrata, pero está aliado con los liberales, con los verdes, y ojo, está aliado con los demócratas cristianos, que la tradición y los usos y la ideología decían que eso no era posible. Nos enseñaron que los liberales y los socialistas eran enemigos mortales y por lo tanto que no nos podíamos, ya no digo reunir, sino menos dialogar, menos todavía dialogar. ¿Cómo podemos sentarnos si tenemos todavía diferencias? Bueno, nos podemos sentar, ¿saben por qué? Porque hacemos a un lado, lo dejamos en segundo o en tercer lugar las diferencias, pero ponemos en primer lugar las coincidencias. ¿Ustedes creen que no es una coincidencia lo de la seguridad y la paz? Pues eso es lo que nos unifica. Y eso nos permite no solamente sentarnos, sino hacer acuerdos legislativos. Y yo digo, hacer acuerdos de gobierno como se están haciendo en Alemania, en esta coalición de gobierno formados por partidos que tienen diferencias, pero que coinciden en lo fundamental. Bueno, yo digo que en México, para avanzar en la modernidad y hacia una sociedad verdaderamente civilizatoria, entonces los diferentes, los que tenemos diferencias, podemos sentarnos para hablar y dialogar, para coincidir en lo fundamental. Y eso es lo que nos hace diferente a López Obrador, porque López Obrador es el ideólogo del pensamiento único, del dogma de que el que no piense como él es no solamente traidor a México, sino que es enemigo de la nación y enemigo del país. Lo que nos anima a nosotros es nuestra capacidad de dialogar y llegar a acuerdos. Lo que anima a López Obrador es tratar de exterminar al que piensa diferente. Ahí está la diferencia cualitativa y la diferencia fundamental
entre dos proyectos que se van a poner en juego en la próxima elección. Bueno. Jesús, ¿podríamos darle un correo electrónico? ¿Podemos dar un correo electrónico? Se ha generado muchísima inquietud en algunas redes sociales para que todos quienes ya no tienen la oportunidad de hacer la pregunta en vivo y en directo puedan enviarla. ¿Sí? Arturo, ¿podemos poner? Sí, si lo puede colocar, por favor. Vamos a poner el correo electrónico del Comité de Prospectiva y las redes sociales del Comité de Prospectiva. Sí, pues la verdad es que importante la inquietud que se ha generado. Está, Alberto, por favor. Ok, rapidísimo. Solamente a la última intervención de domingo, decía que si no sería bueno que hacer un gobierno espiritual y mire, eso más vale dejarlo como está, porque este ha sido un motivo de muchas divisiones en México y en lugar de convocar a la unidad nos vale. Y yo creo que en México hemos logrado, después de experiencias dolorosas de todo tipo en esta materia, hemos logrado históricamente y con reformas que han tardado tiempo en lograrse, un laicismo positivo, que es lo que hoy estamos todos, es decir, el laicismo positivo, no el laicismo persecutorio, que eso es lo que ha anulado luego la convivencia nacional. Un laicismo positivo en el que cada quien piense, crea en lo que quiera, religiosamente, y el Estado neutro en esta materia. Rápidamente, para nuestro compañero que preguntaba por qué nos juntamos los que éramos diferentes y somos y todo esto, es muy sencillo. Los partidos que hicimos la transición a la democracia son los que estamos aquí sentados, PRI, PAN, PRD, con la ciudadanía. Los partidos que defendemos la democracia somos los que hicimos la democracia. Y los partidos que deseamos profundizar la democracia somos los mismos. Ese es el origen del Frente Amplio por México. ¿Cuál es su ideología? Muy simple: libertad con igualdad. Nada más. ¿Qué queremos para México? Libertad con igualdad. Y ahí cabemos los tres perfectamente bien. Para el compañero que platicaba sobre lo espiritual, coincido con mi amigo Luis Felipe, y yo solamente le recordaría, hay un artículo 41 constitucional que nos define como un régimen laico. ¿Qué quiere decir laicidad? Laicidad quiere decir la defensa de la vida privada ante las conciencias, ante la intromisión de cualquier corporación, sea esta económica, política, religiosa o lo que sea. Es un ámbito de la persona que hay que respetar. Ok, pues el tiempo se nos ha ido, llevamos prácticamente 2 horas y media. A la y los panelistas por su contribución invaluable, por detonar esta reflexión, este diálogo, así como a los organizadores de este foro, Juan Carlos Padilla, Rosario Guerra, a Lupita Álvarez e Irma Cruz, y de manera muy especial, agradecer la presencia de quienes se han unido a este foro. Tengo la certeza por todas las inquietudes que se quedan pendientes, que han cumplido cabalmente y han rebasado las expectativas de las y los asistentes. Así que bueno, pues dejan de tarea esta reflexión, que siga habiendo espacios de diálogo, de reflexión por un México mejor. Muchas gracias. Es lo que estamos diciendo, casi por parte de los partidos allá en Chapultepec. Pero no nos resuelven, el tiempo nos está comiendo. Aparte tenemos, como en muchos otros lugares, una administración vecina que nos está lastimando, nos está lacerando, y si nosotros no definimos eso, a más tardar en una semana no tenemos producto que vender y la gente no es
está aquí nuestro compañero secretario general. ¿Por qué no me da su nombre y su teléfono? Por favor. Para yo verlo con el secretario general y con los dirigentes de los partidos. O sea, ya logramos lo que en muchos lados no se puede trabajar, es ir trabajando una ideología común, sin prostitución política, sin intereses mezquinos. Por favor, resuélvanos ya. Bueno, le doy mi número. Oiga, ¿me permite decirles algo? No me digan la palabra. No escuché compromiso de nadie. Hay un deber. Todos estamos aquí. Yo quiero ser observador electoral. Y si no hay observadores, si no hay representantes de casilla, estamos como un negocio con la leche. Sí, no se puede defender la Perdón, es que fue la dinámica de mi nombre y mi celular. Me llama y yo la registro. Luego le hablo por teléfono. ¿Sí? Ahí está mi celular. Una foto. No. Para mí, los partidos políticos no como la región, solo se hicieron para que todos tenemos una misma necesidad.